Hola, bienvenidos a Los Maestros Podcast, un espacio donde restauramos el arte de la conversación en el estudio, donde cada pregunta es bienvenida y cada idea es una semilla. Maestro, buenas, Muy buenas. ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias al Padre. Estamos en un nuevo episodio. Esperábamos para ver qué podíamos hacer, ¿verdad? Claro, claro. Exacto. Fíjese, hay un tema muy interesante. Se habla mucho en la Torá, en la Taná, o lo que muchos conocen también en la Biblia, que se habla, y es sobre la semilla. Hay un término en hebreo de semilla que es sera, que es el significado que la semilla que se utiliza para agricultura, pero sera que también se utiliza como semen dentro de la Torá. Es un tema que en el primer libro de la Torá se utiliza y lo utilizan mucho, especialmente cuando Dios, Hashem o Adonai, él le menciona a Abraham, le vuelve y le menciona a Isaac, a Jacob o a Jacob, como algunos los conocen también, y se menciona mucho, y todavía aquí adelante ya se menciona también con el rey David, todo, pero se menciona como la semilla o la cera, la simiente. ¿Tiene relación la cera, la semilla, la simiente? ¿Tiene relación, maestro? Todo. Todo. Sí, sí. Una simiente viene de una semilla y una semilla es algo que se siembra para crear vida. Y si una semilla es algo que se siembra para crear vida, o sea, cera, semilla, simiente, viene siendo exactamente todo lo mismo, pero tiene configuraciones diferentes, porque hay una simiente, es algo que viene de un linaje específico. Por ejemplo, usted siembra una mata de plátano y a ustedes le dicen, por ejemplo, aquí en República Dominicana, una mata de plátano criolla tiene que ser de una mata de plátano criolla, pero también existen aquí lo que es el plátano fía y otro tipo de plátanos. O sea, tiene que ser de una semilla, de una simiente específica, o sea, de una línea de sangre específica para que la simiente pueda ser pura. Cuando nosotros la hibridizamos, que ligamos una cosa con otra, entonces ya es un ser híbrido completamente. Un híbrido es algo, es un ligamento que se hace. Entonces, Ajá. ok. Usted hablando entonces de la semilla, ¿qué es una semilla o qué es una cera? Es algo que se siembra que da vida, para dar vida. Algo que se siembra Siendo para dar un vida. contenedor Es un contenedor de vida potencial. Exactamente. ¿Dónde está? Entonces, cuando se habla en Bereshit, que es interesante porque en Bereshit empieza lo que es la creación. Exacto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Hashem al inicio de esta creación? Mire, es que en el nombre o en la palabra Bereshit está contenido, está el contenedor de la creación. Lo primero que el Eterno comienza la creación es con la letra Bet. La letra Bet que significa casa, es una casa, ¿verdad? Correcto. Y la palabra Reshit, que también viene de la misma raíz que Rosh, que es cabeza. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, lo que significa que Dios sembró con la semilla o en la semilla de su cabeza. ¿Usted me está entendiendo? Dios sembró con la semilla de su cabeza, que en sí es lo que viene significando la palabra Bereshit. O sea, no en el principio creó Dios, sino Dios sembró en la semilla de su cabeza. O sea, ¿qué es semilla? ¿Qué fue lo que Dios sembró? ¿Qué sembró? Una idea. Sembró una idea. ¿Cuál fue esa idea? En la creación de nosotros, como seres humanos. Todo esto que usted conoce como vida fue lo que el Padre sembró en su cabeza. Ese plan divino. Por eso le llaman el arquitecto perfecto. Porque Él creó en su cabeza todo lo que iban a ser los mundos como nosotros lo conocemos hoy día. Aunque solamente conocemos nosotros la parte humana, el desarrollo del mundo humano como nosotros lo conocemos. No conocemos el desarrollo de otros mundos que están más allá de este mundo.
y no se meta muy profundo. No, ya iba a tirarle Ya sé. iba a tirarle una pregunta. Esa semilla que Dios no, ¿verdad? Salió de su cabeza, ¿cuáles son esas semillas que salieron de su cabeza? Bueno, dice la Torah que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recuérdese lo que significa la palabra en el principio. O sea, que lo que está escrito en la Torah es Bereshit bara Elohim. El principio creó a Dios. Et Shamaim beet haares. Los cielos de agua y la tierra. Eso es lo que nos dice a nosotros esta parte. Entonces, ¿qué fue lo que Dios sembró en su cabeza? Una creación tan grande que a nivel humano nosotros no lo podemos entender. Él pensó cómo llenar a este universo de vida. Y para poder llenar este universo de vida, él tenía que crear semillas que tuvieran la capacidad de poder crear como él creaba también. Entonces ahí es donde surgen los poderosos. En el principio de los tiempos surgen los Elohim, que eso fue lo que él hizo. El principio creó a los Elohim. ¿Y quiénes son los Elohim? Los poderosos que son ingenieros genéticos, que tienen la capacidad de poder llenar a los mundos de vida. Ok. Bueno, también se dice que plantó, imagino que también fue con semillas, en los diferentes tipos de árboles y frutas. Bueno, eso, si nos vamos a la parte mística, lo que él siembra o planta en el huerto del Edén, los árboles que estaban sembrados en el huerto del Edén, habían 22 árboles en el huerto del Edén. Explíqueme un poquito. Bueno, ¿con cuántas letras tiene nuestro alefato, el alefato hebreo? 22. Entonces son 22, que son 22 fundamentos de vida. Eso fue lo que él sembró y eso fue lo que él creó en el principio. Ok, de forma literal, entonces cuando claro. entendemos que todo esto árboles. Ahora, cuando nos vamos un poquito más profundo, entonces lo que usted está explicando. Claro, recuérdese que estos árboles que nosotros conocemos que están en la tierra hoy día, por la ancha faz de la tierra, no eran los que estaban en el huerto del Edén. ¿Y cómo podemos nosotros saber eso? Pues, ¿quién sabe dónde está el huerto del Edén? No se ha encontrado. Nadie lo sabe. Eso es algo que nadie lo comprende ni lo entiende, pero sí, cuando nosotros nos vamos y vemos que el Eterno cuando está creando, en el Sefer Yetzirah específicamente, tenemos cuando cada uno de los fundamentos de vida vinieron y se le presentaron al Padre para que el Eterno creara al mundo con ellos. Y el Padre de todos ellos toma solamente la Bet, porque Bet significa casa, la casa donde iba a vivir, ¿quién? Gimel, que es el tercer fundamento y es el caminante. El hombre. El hombre, claro que sí, el que iba a caminar por las tierras. Ahora, si él sembró entonces en la tierra, en los cielos, en las aguas, los árboles, entonces él sembró una semilla, o hay una semilla entonces en nosotros, en cada ser humano. Todos los seres humanos que existen en esta tierra, todos los seres humanos tenemos una semilla de vida incrustada dentro de nosotros. El problema es que todos los seres humanos, en su gran mayoría, la tienen durmiendo, no la tienen despierta. ¿Dónde está esa semilla? En nosotros, en los seres humanos. Te siempre salta una pregunta peligrosa. Mire, hablábamos en un primer podcast que nosotros hicimos que en el ADN nuestro está la firma de Dios. Pero nosotros tenemos al lado nuestro algo que le llaman el campo áurico. Y en el campo áurico encontramos exactamente la verdadera firma de Dios dentro de nosotros, que es nuestras energías. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Yo le decía a alguien los otros días que nuestros pensamientos no están dentro de nosotros, que están fuera de nosotros y que nuestro cerebro lo que actúa es como antena para poder traer esos pensamientos, ponerlos en nosotros y que nosotros podamos pensar, organizar, concadenar pensamientos y todas estas cosas. Pero entonces, ¿dónde usted me deja el cerebro? Es que supuestamente en el cerebro que está... El cerebro es una antena. Una antena. Funciona como, no como un almacenador de nada. Si usted se va cualquier persona común puede ahora mismo hacer una prueba con su cerebro y mirar qué tiene dentro de su cerebro. En el cerebro no cabe nada. Eso es un órgano del cuerpo que funciona como una antena receptora.
¿Y los pensamientos entonces dónde están? Están fuera, Fuera. En nuestro campo áurico. En nuestro campo áurico. Exacto. ¿Cómo uno conoce? Hay mucha, vamos a decir, cultura Ujú, y algunas personas cuando estudian un poco de espiritualidad ujú. se le mencionan y lo que es el campo áurico o el aura, hablan del aura, a veces no lo vemos en algunas películas, del campo, el aura, diferentes colores. Ahora, ¿cómo nosotros, hay personas que lo ven? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros logramos conocer, vamos a decir, ese tipo de aura? ¿Qué efecto hace en nosotros si está diferente, si son diferentes? ¿Cómo se maneja eso? Para la persona común, yo le voy a dar no una metodología, porque casi todos lo sabemos. Para las personas comunes del mundo, ¿cómo usted entiende exactamente que usted está dentro de un campo áurico? Cuando una persona llega, que la persona tiene mala vibra, como decimos nosotros, Bueno, sí. todos los seres humanos que están ahí lo sienten. Sí, ¿Y, sí. y cómo lo sienten? Y si la persona prácticamente todavía ni has conversado, ¿cómo sienten exactamente Sí, eso? sí, Lo sienten a correcto. través de su campo áurico que está Ya. expandido fuera de él. Sí, creo que a todos le ha pasado esa parte. A veces decimos, hay una persona, mira, llegó esa persona Y dañó el y ambiente. como dañó el ambiente, Exacto. o yo no sé qué tiene esa persona, pero me cae mal. Pero dice, no me ha hecho nada, pero me cae mal. Exacto. Dice, no entendemos. Entonces, cuando sucede eso, es que el campo áurico Está distorsionado. está distorsionado. Cuando Completamente usted habla de distorsionado. que está distorsionado con relación o cómo sabemos que el campo áurico de uno está distorsionado o es el del otro. Generalmente el ser humano de este tiempo tiene su campo áurico muy distorsionado, pero hay muchas personas en este plano ahora mismo que tienen un alma muy elevada y cuando usted se acerca a ellos, esa persona genera mucha paz, le dan tranquilidad, lo crean a usted como armonía, usted se siente armonioso al estar al lado de esa persona. Entonces, Ya. por eso nosotros nos damos cuenta exactamente, por ese campo expansivo energético que sale de nosotros, nos damos cuenta de cómo está la persona en el momento. En el momento. El aura de la Tierra en este momento, los que la gobiernan está dañado porque todo tiene aura. Recuérdese que la Tierra es un ser vivo. Y igual Sí. que al igual que todo, nosotros sentimos cómo está la Tierra. La Tierra en este momento está nerviosa, hay muchos problemas. Y por esa razón estamos viendo tantas inundaciones, temblores de tierra por todos los lados, volcanes que están erupcionando, tsunamis que están llegando por aumento de los niveles del mar. ¿Por qué? Porque el campo de la Tierra, energético de la Tierra, está distorsionado en este momento porque nosotros tenemos la Tierra nerviosa. Nosotros los seres humanos. Así que por la manera de cómo uno está actuando negativamente, Claro. el campo áurico del ser humano está afectando Al al campo áurico de la tierra. exactamente. ¿Y cómo nosotros podemos mejorar esa parte? Lograr tener un equilibrio el ser humano con la tierra y ese campo áurico. Mire, hay un asunto que es medio delicado hablar, pero lo voy a decir. Mire, cómo Dios se manifiesta en este mundo y a través de qué se manifiesta en este mundo. Dios se manifiesta en este mundo a través del semen, lo que es el semen divino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dentro del árbol de la vida una de las sefirot, que es la sefirot de Yesod. La sefirot de Yesod es el contenedor, es como si fuera el útero de Dios dentro de este mundo, donde se manifiestan nuestros órganos genitales, tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Sí. Entonces, el óvulo de la mujer y el semen del hombre se juntan no solamente para sentir una pasión en un momento determinado. Es un medio que utiliza Dios para crear almas dentro de este mundo. ¿Qué pasa? Que se está distorsionando tanto la creación de las almas en este mundo por la forma en la que la gente está generando vida, que Yesod, o sea, nuestro contenedor de vida está completamente desalineado con el mundo divino.
Y por eso encontramos una sociedad tan dislocada como la que tenemos hoy día. Porque no están tomando ese contenedor de vida dado por Dios a este mundo, no le están tomando para crear vínculos de alma, sino le están tomando simple y sencillamente para crear un vínculo, una unión cualquiera sin mayor consecuencia. Hay un psicólogo, no es amigo mío, pero lo sigo a él, que él dice, usted no se le puede desnudar a cualquiera. Porque cuando usted se desnuda delante de una persona, usted está enseñando la parte más íntima. Entonces, esta sociedad que nosotros tenemos está desnuda. ¿Y cómo está desnuda? Bueno, Okay. ¿cuál es el vínculo que nosotros los hombres utilizamos para crear vida en este mundo? No son las mujeres. Sí. ¿Cómo están las mujeres en este tiempo? Casi en 90%. Algo tremendo. ¿Qué Sí, le han dejado a la tremendo. imaginación del hombre? No, absolutamente nada. Ok. Nada. ¿Ya? Tremendo. Ahora, esa semilla en la humanidad, ¿cuál es el objetivo de esa semilla en cada ser humano? Bueno, el objetivo de esa semilla que Dios pone en nosotros, en cada ser humano, es que nosotros tengamos la capacidad de crear vida dentro de este plano. O sea, crear una expansión de Dios dentro del plano. Dios. No, pero espérese, es como una expansión. Usted me Sí. está diciendo que Dios se expande a través de cada de nosotros, uno de nosotros. De nosotros. Pero Nosotros no es somos que contenedores. Dios simplemente o que está ahí y es Dios y ya, no puede. Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Creo que hablábamos los otros días de eso. Sí, sí. Yud-Hei, Yud-Hei, Vav-Hei, sí, ¿verdad que sí? correcto. Entonces, Yud-Hei son la parte masculina y la parte femenina de las aguas superiores, de las aguas de arriba. Ellos son los que manejan la parte del cielo. Y Vav-Hei son la manifestación o los contenedores que creó Dios dentro de este mundo, aquí abajo. El hombre, que es la Vav, y el Hei, que es la hembra. Están la parte masculina y la parte femenina de abajo representando a la parte masculina y a la parte femenina de arriba. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo fue que lo creó? Varón y hembra, o sea, positivo y negativo. Tiene los dos polos. Ese en Bereshit 1. Bereshit 1.26. 1.26. Y en el mundo de la forma es lo mismo. Se está creando almas, se están creando vasijas donde esas almas puedan ser insufladas aquí abajo. Crear alma. Sí, Dios es lo que crea esa alma. El Padre no crea otra cosa. El Padre no crea forma física. La forma física la crean los dioses en este mundo. Y usted y yo, con nuestras esposas y nuestras compañeras. Eso es lo que creamos forma física. Sí, aquí. he escuchado mucho donde dice que las mujeres son co-creadoras de la vida. Por eso, en ocasiones, nosotros como que tenemos esposa y tenemos familia y se dice también, habla en la sociedad, en la cultura, de que las madres no es bueno que le den maldiciones a sus hijos. Bueno, le maldigan porque esas maldiciones, pero igual también para el esposo. Oiga, recuérdese que la madre de abajo representa a la madre de arriba. Por eso cuando el Padre creó, hizo una separación entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Las aguas de arriba son las aguas primordiales. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Explique de otra manera para que las aguas de arriba son el semen de Dios, que bajan desde el Keter por Binah, que es la parte femenina de Jotma, de Adán y Eva, allá arriba. Sí. Adán y Eva bajan por Eva a través de Tífere, aquí abajo, a través del hijo de Eva, y vienen a los contenedores, que somos el hombre y la mujer, dentro del mundo de Yetzirah, o sea, dentro del mundo de las formas. Y el mundo de las formas lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Y formó Dios al hombre. En Bereshit 1.26, ¿qué es lo que nos dice? Y creó Dios al hombre. Aquí en Bereshit 2.7 dice, y formó Dios al hombre. Correcto. Dios está creando almas y creando contenedor aquí en la tierra para poderse insuflar dentro de este mundo y tener vida aquí. Representación de vida aquí. Tenemos esa semilla y hay que... Todos la tenemos. Esa semilla, usted decía ahorita que muchos la tenemos
o muchos la Distorsionada. tienen distorsionada, Claro. o podría ser durmiendo, o no la activa. Ahora, ¿cómo podemos activar o cómo podemos? Existe el mundo de la espiritualidad. La única manera que nosotros tenemos para acercarnos al Padre es la espiritualidad, buscándolo a través de la espiritualidad, no a través de No, religiones. iba a preguntarle eso. No a través de el mundo de la religiones. espiritualidad, ¿en qué sentido? ¿O cómo el mundo de la espiritualidad? El mundo de la espiritualidad todos lo sentimos dentro porque todos lo tenemos dentro. Sí, todos necesitamos creer Y en... todos necesitamos, oigan, usted puede decirme a mí, yo no creo en Dios, perfecto, y yo se lo voy a aceptar y no lo voy a refutar a usted por eso. Ahora, usted tiene que entender que el mundo donde usted vive necesita un orden y tiene un orden establecido. Ahora, ¿quién estableció ese orden? Usted puede no creer en Dios, pero tiene que creer que hay alguien que está por encima de usted, que estableció un orden al que todos estamos sujetos y sometidos. Y analizando, a veces uno estudiando, me he dado cuenta y hemos conversado en otras ocasiones, todo este sistema que hay, este orden que existe en este mundo, todo lo han sacado de la Torá. Increíble. De una manera u otra, con diferentes palabras, Ujú. pero están ahí. Uno dice, wow, pero es increíble como desde ¿Qué aquí, significa pero la la gente- palabra Torah? Torah, eso significa Instrucción. instrucciones. Exactamente. Instrucciones. Entonces la Torah lo que son las instrucciones que el Sí. Padre dejó aquí en este mundo para que en nuestros retornos, después que nosotros hagamos nuestro tikkun, nos vaya bien en el camino. La Torah, al igual que la Biblia, no es un libro hecho para que nadie se salve. Es un libro hecho para que todo el mundo que lo estudie y se lleve de las instrucciones que están escritas y le vaya bien en este plano. Pero usted me está hablando de salvar. Ahora, hay unos libros que hablan, y precisamente hablando de la semilla, de la simiente que Ujú. viene, y hablamos de Jacob, Jacob sí, a partir de los 12 hijos. Y luego ya cuando Moche muere, nada, que está aquí, viene entonces el rey David, de la simiente de David. Entonces dicen que hay un Salvador que viene de la simiente o de la cera del rey David. Sí. ¿Es así o? Bueno, en el judaísmo se espera de que esa simiente viene al pueblo de Dios, pero no viene a salvar, que se entienda. Lo que viene a quitar la opresión del mundo. No viene a salvar gente. Viene a quitar la opresión del mundo y automáticamente quite la opresión de este mundo, llega la salvación a este mundo. Ahora, ¿qué es salvación? Que la palabra salvación viene de la palabra teshuvah, que lo que significa es retorno. Retorno. Eso, Entonces está mal interpretada. muy mal interpretada. Porque en vez de decir a salvar es retornar. Viene Es a ser- retornar. ¿Retornar a dónde? A nuestra forma original en la que nosotros fuimos creados. Porque el hombre perdió ¿En su cuál? forma. ¿En cuál? En la ¿El que- hombre creado o formado? El hombre que fue formado y creado al mismo tiempo. Recuérdense Los dos. que el hombre que le falla a Dios es el de la forma. El hombre que Dios creó nunca le falló a Dios ni le ha fallado. Ahora, el hombre que fue formado en versículo 2.7 es el que sale de control en este mundo. ¿Por qué? Sí. Porque es un contenedor hecho de materia para insuflar al alma que Dios creó en versículo 1.26. Ok. Esa es nuestro cuerpo, el que está hecho del polvo de la tierra. Nuestra alma no, está hecho de la esencia divina. Cuando usted habla del polvo de la tierra, me está hablando de No, la no, tierra, no, de ese no, polvo no. que a veces cuando uno Esto anda en es un vehículo. Adama, esto no es tierra. ¿Y Adama es? Adama es el contenedor dentro de la tierra, la parte en donde nosotros nacemos para darle vida a esta generación humana que nosotros conocemos. Lo que nos presenta la ciencia como lo que es el globo terráqueo, que no es eso. No, vamos a seguir por otro lado, para no involucrarnos un poco en esa parte, maestro. Volviendo un poquito, porque entonces hay en la Torá, Ujú. nos menciona, y si hablamos entonces de cera, de semilla, de la simiente, entonces obligatoriamente tenemos que mencionar a Israel. Claro. Obligatoriamente. Porque cuando le dice a Abraham, al principio, de que sería
adiós, las naciones, la tierra sería de la descendencia de Abraham, pero lo menciona en ti a serán Isaac y Jacob. en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Correcto. Entonces, ¿de qué manera puede ser bendecida todas las naciones de la tierra? Bueno, De recuérdese manera. que Israel no es un pueblo físico, no es una etnia, como hemos hablado otras veces. Sí. Israel es un nivel de conciencia, es el nivel de conciencia más desarrollado y más elevado que existe dentro de este mundo. Todas las naciones de la tierra tienen a Israel dentro de ella. Todas las naciones de la tierra. Ahora, dentro de esas naciones, aquellas personas que tengan la capacidad de poder conectar con el Padre de manera organizada, esas personas forman parte de Israel. Entonces, todos podemos decir que somos israelitas. No. 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 Todos podemos decir que somos descendencia de Abraham. Ya. En la discusión entre los fariseos y Yeshua, Sí. recuérdese que Yeshua representa el alma, los fariseos representan el cuerpo. Ya. Hay una discusión entre el cuerpo y el alma. El cuerpo le dice, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice el alma? Si hijos de Abraham fueran, las obras de Abraham hicieran. Sí. ¿Por qué? Porque está hablando del cuerpo físico. El cuerpo físico no es descendencia de Abraham. Lo que es descendencia de Abraham es el alma divina. El alma Divina. Cuando se habla entonces de esa semilla de Abraham que sería expandida, nosotros entramos ahí, ¿en qué momento? Cuando comenzamos a estudiar Torah. Cuando comenzamos a estudiar las instrucciones que el Padre nos dejó para que retornemos de manera tranquila y nos vaya bien. Y cumpliendo Cumpliendo entonces, la Torah, con cada la uno Torah. de los preceptos Cada que uno de están los escritos. preceptos que Inicialmente están hay que comenzar por ahí. Porque luego Sí. se desarrollan en el camino otras cosas. Pero inicialmente hay que comenzar estudiando Torah en obediencia a la Torah, uno por uno de los mandamientos que están ahí inscritos. Recuérdense que son 613 mandamientos. Sí. Pero no todos los mandamientos nos toca guardarlo a nosotros. Porque hay mandamientos que son para niños, hay mandamientos que son para mujeres, mandamientos Correcto. que son para adultos, y hay mandamientos que son para animales. Y si usted es una persona ya mayor, como en el caso mío, yo voy a cumplir con los mandamientos que me tocan a mí como viejo. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de mi vida, Sí. como fui joven, como fui niño, fui joven, fui adulto y hoy soy un anciano, entonces yo hoy vivo en los mandamientos de anciano, pero conozco todo lo que yo guardé atrás. Porque tuve que pasar por las diferentes etapas de mi vida o de la vida. Entonces, Israel, cuando tiene esa semilla, entonces, original, ¿o no? Sí. Porque de ahí fue Sí, que sí. sale. Lo que pasa es que Israel trae la semilla del león injertada en ellos. Recuérdese que cuando este mundo fue creado y específicamente cuando las naciones fueron dispersadas en la Torre de Babel, donde se crean las 70 naciones originales, en Babel nosotros nos encontramos que fue que se creó el sistema de los dioses. Crearon este sistema de pirámides que nosotros tenemos hoy día y que nos gobierna aquí en este mundo. Entonces, cada uno de los dioses puso su firma aquí en esta tierra. Y cada región tiene la firma de su Dios. En Devarim o Deuteronomio, ya al final dice que el león, ¿no, verdad? El Todopoderoso, Hashem, tomó a Israel como pueblo su suyo, pueblo, como claro. su pueblo. Devarim 32:8. Es donde el Padre elige exactamente las naciones o la nación con la que Él se iba a quedar. Porque hay un asunto que nosotros tenemos que aprender, es qué contiene la semilla de Dios, o qué contiene la semilla genética, o qué contiene la semilla que es dada al hombre. La semilla tiene información genética. Y elegir un pueblo para depositar su semilla dentro de ese pueblo, significa que el Eterno está cimentando en ese pueblo la información de Él, que solamente se le está dando a ese pueblo a través de los genes. Wow. Usted hablando, me fui un poco a relato que habla la Torah de Abraham y de Isaac, porque Abraham, la esposa Sara, no podía dar hijo.
y tuvo que Adonai hacer su milagro. Pero también le pasó con Isaac. Exacto. También que tuvo. Entonces, cuando usted estaba haciendo ese relato, me fui a esta parte. Dice, en ese milagro, en ese acto, el mismo Dios puso Su semilla. su semilla. Porque eran hombres que tenían alineado a Yesod. El envase femenino y el envase masculino estaban alineados con las aguas de arriba. O sea, con su espiritualidad estaba bien alineada. Entonces el Eterno lo tomas a ellos exactamente por eso. Sí. Porque ellos no tenían distorsión en ellos. Como no tenían distorsión, de esas dos personas podía él tomar la semilla de ellos y crear una gran generación de seres que fueran los más inteligentes de este mundo. Y así ha sido. ¿Qué es Israel? Actualmente? Israel es lo más inteligente que existe en el mundo actualmente. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento de Dios, tiene la firma de Dios en sus genes. Wow. Y aquello entonces que no son Israel. Tiene la firma, los sellos de sus dioses. Espérese, entonces, si yo no soy de Israel, pero estoy estudiando Torah. Bueno, usted se injertó. Ok. Usted se injerta. Entonces, cuando me injerto, ya esa parte de la firma del Dios que... No, porque usted quiso salir de ahí. Ya. ¿Qué es lo que hace Israel? ¿O qué es lo que hace el árbol genealógico o el árbol genético? Usted se injerta a un árbol y automáticamente ese árbol comienza a darle de su rica savia. Sí. Y esa savia va a transformar su hoja, su gusto y va a transformar su sangre. Sí, y hace lo alimenta. Claro, eso lo vemos en los árboles, lo utilizan mucho. Es exactamente lo mismo. Cuando inyectan otro tipo de frutos y otro árbol de otro. Porque hay árboles que no dan fruto. Hay árboles que no dan fruto. Y a un árbol que no da fruto se le injerta un árbol que da fruto y de sus ramas, ¿qué van a salir? Frutos. Sí, salen frutos. Exactamente. Sí. Tremendo. Ahora, la semilla, hablamos de cera, de simiente, no de semen. Usted habló del árbol de la vida, de la Sefirot de Yesod, que tanto es para el hombre como para la mujer. Sí, eso es para contenedor. Entonces, cuando se está creando el ser humano, ¿no?, para procrear, ¿cómo es ese proceso entonces? Porque la semilla entonces el semen está en el hombre. Exacto. Ahora, ¿qué aporta el hombre? ¿Qué aporta la mujer? ¿Y cómo se identifica? Porque fíjese, me vino la idea, o la pregunta más bien, porque algunos sabios dicen que por el tema que hubo en Israel con tantas guerras, invasiones, y que fueron dispersados, de que el israelita viene y se puede tomar por la parte de la madre. Porque está un tema, pero entonces está el tema de que la simiente la da o... La simiente de la serpiente, ¿a través de qué? ¿Cómo usted la determina? ¿La mujer tiene semilla? No, ¿quién tiene? No, el hombre. Ok, perfecto. Lo que pasa es que para que puedan actuar correctamente, interactuar correctamente, se necesita el acto puro. Se necesitan los dos. Mire qué es lo que pasa. La mujer, cada 28 días, a la mujer se le desprende de su ovario un óvulo que hace un recorrido de 24 horas. Y durante esas 24 horas que ese óvulo se desprendía, hace el recorrido, son las únicas 24 horas en las que la mujer puede quedar embarazada durante el mes. Pero el hombre, durante ese mes también, el día de su cumpleaños, si usted nació el día 15 le va a llegar una semilla que viene de parte de Elohim. Es la única semilla que fecunda. Y esa semilla es depositada en una vértebra que nosotros tenemos, nuestra columna vertebral, que le llaman Belén. ¿A qué le suena eso a usted? Sí, donde nació. Ok. Baja aquí
hasta la pelvis nuestra, ¿verdad? Correcto. Ajá, va a la parte del coxis específicamente. Si el hombre no tiene ningún acto sexual durante ese tiempo, la semilla se queda ahí, sube y muere en la vértebra número 33. ¿A qué le suena eso a usted también? A los años Y, sí. ok. Entonces, cuando muere aquí en la vértebra número 33, sube aquí al claustro y se convierte en el aceite de vida, que es el que sostiene nuestro cerebro como antena. A esa parte le llaman líquido crístico. Es de donde viene la palabra Cristo. Cristo. Exacto. Wow. Usted me está entendiendo ahora. Si el hombre encuentra durante ese tiempo a una mujer fértil, ¿qué usted cree que va a pasar? No, sale embarazada. Sale embarazada. Pero entonces, en los otros días que el Puede hombre ser, está... El hombre no va a embarazar a ninguna mujer durante los otros días. No, señor. Wow. Y científicamente, Bueno, explícame esa parte científica, porque... Si fuera así, los hombres anduvieran regando con la sinvergüenza que tenemos los hombres en este tiempo. Los hombres anduvieran regando hijos por donde quiera, hubiera mujer embarazada por donde quiera, si fuera así. La ciencia, simple y sencillamente, lo que ellos no pueden demostrar, palpar, para ellos no existe. Sí, ok. Sí, así. La ciencia se basa exactamente en lo que ellos pueden demostrar. La gran mayoría de las cosas en las que el hombre cree en este mundo no están demostradas. Estas informaciones, para el que no cree, porque cree, que investigue. Mi maestro siempre dice, haga su diligencia, claro investigue, que todo está escrito, documentado y todo está escrito, lo que hay que saber, buscar. Pero me llamó mucho la atención ese maestro de... Sí, que investigue eso. Eso está en todos los escritos antiguos. Porque nosotros, porque tenemos que incluirnos, nosotros los hombres andamos y yo nunca había escuchado eso. Bueno, que investiguen. Que investiguen. Y lo grande del caso es que eso está regado en todo Internet. Lo que pasa es que, por lo que hemos venido hablando, lo que es la haraganería que tenemos los seres humanos, que no queremos investigar, por eso no encontramos absolutamente nada y no tenemos información, pero tenemos acceso a esa información. Ahora, de esa semilla, no, ¿verdad? Esa cera que está ahí, ¿qué podemos nosotros obtener o qué heredamos nosotros de nuestras madres y de nuestros padres? Su historial genético. De ambos lados. De ambos lados. Nosotros somos el contenedor del historial genético de nuestra familia, nuestro papá y nuestra mamá. Y el historial genético, ese historial, ¿qué tiene en ambos lados? Porque hay cosas y a veces uno, pues, y nuestros hijos, y lo vemos, que se parecen mucho a la mamá o se parece mucho al papá. A veces decimos, mira, ese muchacho igualito a su papá, la actitud, la forma, hasta el pensamiento. ¿Usted ha oído hablar de ese primer café que uno cuela? ¿Cómo sale ese primer café? La esposa mía siempre le gusta que le sirvan ese primer café. Dice, no me sirva del último, échame ese primer café, no sé qué le encuentra. Porque ese primer café es el que sabe a café. Oh, interesante. Entonces, voy a tener que probar ese primer café, a ver cómo sabe. Bueno. Entonces, así mismo pasa en nosotros los seres humanos. Nuestro primer hijo, si es hembra, es la parte femenina del hombre que se va a manifestar en ella. Si es varón, es la parte masculina de la mamá que se va a manifestar en ella. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te vas a ver que los hijos, los varones, específicamente ese primer hijo, tienen debilidad con su madre. Sí. Y esa primera hija, y ese primer hijo, si es hembra, tiene debilidad con su padre. ¿Por qué? Porque el padre lo que hizo fue que sacó la parte femenina de él y la puso en esa muchacha. Aunque nosotros los hombres somos los que determinamos el sexo. Sí, por lo que hablamos nosotros cuando hablábamos de lo que era el ADN espiritual. Sí, el ADN Recuérdese espiritual. Que nosotros los seres humanos, o sea, los hombres específicamente, tenemos lo que le llaman el ADN cromosómico. Y el ADN cromosómico es el que contiene el historial de la parte divina. O sea, tiene el X y Y.
tiene la parte masculina y la parte femenina incrustada en él, mientras que el ADN de la mujer es el mitocondrial. Y por esa razón, exactamente, la mujer solamente tiene el Y son lo que, si la mujer, por ejemplo, la clonaran, va a dar mujer. Si al hombre lo clonaran, puede dar varón o hembra. Cualquiera de los dos. Interesante, interesante. Exacto. Pero volviendo un poquito, porque la pregunta sería, porque entré en la parte de Israel y con el tema de la simiente, la cera, la preeminencia que existe, ¿no? En el pueblo de Israel. El hombre o la mujer. Y si nos vamos un poquito, bueno, el mismo David, había un tema, porque no se conoció la mamá de David, pero más sin embargo, se conoció el papá y puso una semilla y dice, ok, sabemos que viene de la tribu de Judá, Sí. porque papá era de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué nosotros cuando investigamos nuestras informaciones genéticas de mi padre, vamos a ser más directos, de mi padre o de mi madre, ¿qué yo puedo obtener en sentido tanto espiritual o físico también? Generalmente cuando nosotros investigamos nuestro padre o nuestra madre, o sea, nuestra ascendencia a través de ellos, no descendencia, por la descendencia es lo que viene después de nosotros. Lo que está antes de nosotros está es descendiendo, ascendencia. sí, Exactamente. Cuando nosotros cogemos y comenzamos a investigar nuestra ascendencia, específicamente la física, que es que tiene que ver con nuestro padre y nuestra madre, lo vamos a descubrir en nuestro historial en los ADN de ellos. Por eso, para poder demostrar que un hijo es de ese padre, ¿qué hay que hacerle? No, le Un toma ADN. un ADN. Un ADN. Sí. Y el ADN es el que dice exactamente, hijo de quién es ese muchacho. Eso mismo es lo que van a hacer con nosotros. Para poder nosotros investigar nuestro historial genético, que viene exactamente de atrás, simplemente un estudio de ADN de nuestros ancestros, que generalmente se hacía y se guardaba. Como que si así se guarda, no se guarda todo hoy en día. Sí, todavía se guarda. Lo que pasa es que hoy día la mayoría de la gente ya no hace eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hacía antes? Bueno, porque antes los hombres eran más cuidadosos para saber quién eran sus hijos, para saber a quién le iban a dar su herencia. Hoy día ya no. Se ha perdido un poco. Se ha perdido bastante. Sí, esa esencia se ha perdido. Bastante. Hoy día una madre sabe que el hijo es de ella. Por eso. Ahora, ¿y el padre? El padre no. Ok. Tiene que hacerle una prueba. Hasta que no se hace la prueba. Sí. Y muchas veces usted tiene 5 hijos. Y el más feíto de la casa es el hijo suyo, el único que es hijo suyo. Y puede ser que los otros 4 no sean hijos suyos. Ay, sí, es duro. Está fuerte eso. Pero yo tengo un amigo que es ingeniero eléctrico, no voy a mencionar su nombre, una persona a quien yo le tengo mucho cariño, que él fue a hacerse un ADN con la esposa porque no tenían hijos. Y fueron a hacerse unos estudios especiales para ver por qué no tenían hijos. Ok, de repente la esposa salió embarazada. Ellos dejaron eso así. No volvieron más porque lo que ellos querían era tener sus hijos. El muchacho nace morenito, igualito que el papá. Y el padre está orgulloso que cría a sus hijos. Cuando el niño tiene 8 años, resulta que se encuentra con la doctora. Y fulano, ¿y cómo tú estás? Ven, vámonos. Y se montaron juntos en el vehículo. Y le dice, ¿y por qué tú no volviste por allá? Dice, no, porque en eso mi esposa salió embarazada. Que tu esposa salió embarazada. Pero tú eres estéril. Fuerte, maestro, fuerte. ¿Usted me entendió? Mire, le voy a hacer una pregunta. Porque me llama mucho la atención por lo que estamos hablando. Hay un personaje en la Biblia. Entonces, que a veces es fuerte. Porque quizá a muchos le tocaría. Donde nace, sí. Bueno, Jesús, ¿no, verdad? Famoso, que Dios, que salió embarazada, pero salió embarazada del Espíritu Santo.
Entonces, Perdón mi que abro, pregunta, que abro mis ojos así, de esa manera, pero ¿de quién, ministro? bueno, lo que dice la Biblia. La Que, primer- que salió entonces, no, me llama mucho la atención. mantenga la asociación de ideas. ¿Por qué fue que condenaron a los vigilantes? Los hijos de Dios. Porque vinieron ¿Y tomaron qué? tomaron las hijas de los ¿Por hombres. qué condenar al Espíritu Santo también? No, espérese, Que ¿cómo no. así? ¿Cómo que no? No, ¿La no ley puede es para ser. todo el mundo o no es para todo el mundo? Las leyes divinas son para aplicárselas a todo el mundo. Uno, me imagino, y uno entiende que debe ser así. Ok. ¿Y por qué, Tú ves. ¿y por qué tiene Dios que violar su propia ley? No, bueno, no debería, porque si él creó Porque todas estas leyes, sería un Dios con un carácter muy débil y que no tiene capacidad de poder crear cosas y vasijas aquí dentro de este mundo que tengan la capacidad de poder contener una semilla que él traiga aquí a este plano. fuerte. Pero entonces, la semilla, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, Porque entonces, como estamos hablando de cera, dentro del estamos judaísmo, hablando. yo le voy a dar a usted mi respuesta dentro del judaísmo. Ok. En el judaísmo no calificaría para ser el Mesías, ¿Por qué no porque hay un calificaría? ungido de cuerno. Pero espérese, maestro. ¿Se puso nervioso? ¿Usted Sí, quería porque eso- respuesta? Sí, pero andaba buscando otra más. Pero Eh, fue que el Espíritu Santo le pegó cuerno a María, le pegó cuerno a José con María. Pues entonces José tenía sus razones para entonces Claro. no casarse, Claro. supuestamente, porque no se iba a casar ya con. Lo que pasa es que, María. mire, yo estoy dándole esa respuesta, pero escuche esto ahora. Eso es un cuentecito de niño, un cuentecito de Navidad para poder tener embullada a todas las naciones de la tierra. Yeshua como un ser divino, como un gran maestro, sí vino a la tierra y sí nació en Israel. Y sí estuvo hijos, Yeshua. Ok, el Yeshua. Yeshua, el original, el israelita. israelita. Exactamente. Sí, y sí estuvo hijo aquí dentro de este mundo. Y hizo un gran trabajo como maestro aquí dentro de este mundo. Lo otro es cuento chino. ¿Y cómo? ¿Quién puso eso cuento? ¿Quién escribió esa Biblia? ¿Quién escribió esas Biblias que se tienen ahí? ¿No fue Constantino? Sí, Y en el sí. momento en el que Constantino busca a Frimijo Lactancio y a Eusebio para escribir el árbol genealógico entre el 303 al 325 de nuestra era, después de la era común. Cuando él buscó cómo estaba el imperio romano, estaba en decadencia. ¿Y qué es lo que él estaba buscando? Crear una religión dentro del imperio que unificara al imperio para hacerlo fuerte otra vez. Hasta el punto que hoy todavía, al día de hoy, el imperio romano es el que nos gobierna. Pero supuestamente no cayó el imperio romano. ¿Cuándo cayó? Se dividió en dos para hacerse más fuerte y crearon el reino del norte, que está en el este actualmente, que es el que está en Rusia, que son el reino de los ortodoxos, o sea, la iglesia católica ortodoxa, y crearon la iglesia católica liberal, lo normal que nosotros conocemos, que está en Roma. Ok. Exacto. La iglesia, bueno, que está en El todo reino lo Latino- dividieron en dos. ¿Qué cree usted de lo que fue cuando se dividió el reino de Israel en dos? El reino del norte y el reino del sur. ¿Qué cree usted que es eso? Y déjelo ahí. Ya. Entonces, ese cuento que lo tenemos ahí, pero entonces, espérese. Mire, mire. yo sé que Yeshua existió, Es Yeshua, pero es Jesús no. Es que Ese Jesús que está. En ese momento no podía nacer nadie que se llamara Jesús en Israel. ¿Y por qué? Porque en Israel el alefato hebreo no tiene J. La J vino a existir para acá en los años 1400 y pico. Y eso ya tenía 1500 y pico de años que existía. Ya ese personaje. Es decir, que el tema de que él vino como Mesías, que vino a rescatar a toda la humanidad. Es que ese tema de que él vino como Mesías, los que escribieron esa historia conocen bien exactamente cómo se maneja este mundo. En el Talmud está escrito que este mundo fue creado para manifestarse en tres eras. La era del caos, los primeros 2000 años que se manifestaron entre Adán y Abraham Avinu.
la Ok. era de la Torá que se manifestó entre Abraham Avino hasta la época de Yeshua. Y los últimos 2000 años, que es la época del Mesías. Y nosotros en estos últimos 2000 años estamos construyendo al Mesías dentro de este mundo, la era mesiánica. Lo que usted me está diciendo entonces que el famoso Mesías o ese Mesías que se está esperando se está construyendo Nosotros, es un nivel de desde hace conciencia. 2000 años. Es un nivel de conciencia. Por eso el apóstol Pablo decía que estaban esperando a quien el antimachía en ese momento, pero había algo que hasta ese momento lo detenía. Pero que las características de él estaban en evolución. Es que si existe algo bueno, tiene que existir algo malo. Si existe una filosofía mesiánica, también tiene que haber una filosofía antimesiánica. Es lo mismo. A mí me van a condenar por este video del día de hoy, pero tírenlo para adelante, no importa. Una pregunta fuerte. Entonces hay un asunto que me lleva con relación entonces a la Biblia. Si hicieron toda esa historia que está ahí, entonces que la escribieron, la pusieron, pero espérese, entonces usted me está diciendo lo contrario porque me dice que la misma Biblia me dice que todo lo que está escrito ahí fue inspirado y que no le podía quitar una tilde, no le podía quitar una letra o una palabra. ¿Quiénes son los que escriben? Los que ganan. ¿Quién era que tenía en la mano el timón del mundo en ese momento? El Imperio Romano. El Imperio Romano, sí. Entonces, claro. si el Imperio Romano es el que tiene el timón del mundo y son los que están escribiendo esos libros, ¿se atrevía alguien de los escritores, alguno de los escritores, a hacer algo contrario a lo que decía Constantino? No, imposible. So pena de muerte, ¿verdad que sí? Era Aparte de eso, que después de eso, cada uno de los 12 reyes que hubieron, o 12 papas que hubieron en toda Europa, cada uno cuando surgía, escribía su Biblia para que le sirviera para gobernar al pueblo. Entonces usted me está diciendo que esa Biblia eso es para gobernar al pueblo. Eso es para gobernar. ¿De qué manera nos gobiernan a través para poder mantener a la gente con miedo? Con miedo. Por eso le crearon un infierno. Nosotros vivimos en el infierno. ¿Te recuerdas que le decía? Pero Sí. nos crearon un infierno que está más abajo de nosotros. Para que toda la gente crea que se vaya a quemar. Y la gente vive con miedo. Y la gente se arrepiente dentro de las iglesias porque le tiene miedo al infierno. No porque quieren ir a ver a Dios. No para estar bien con Dios. La gente no se arrepiente por eso. La gente se arrepiente porque le tiene miedo al infierno. Si a los cristianos, a la iglesia cristiana, le quitan el infierno y a Satanás, no tienen razón de existir. Wow. Tremendo. Maestro, son temas bastante interesantes y controversiales. Usted me metió para lo profundo hoy. No, como estamos hablando de simiente y semilla, cera, me llegó esa idea y me llamó mucho la atención, entonces, porque bastante controversial esa parte y entonces por la preeminencia, porque entonces si es así, él no entonces, el famoso Jesús no viene de la tribu de Judá, porque entonces si el padre que da, no da el ADN o esa genealogía, no puede ser entonces, porque José no es el papá. Entonces, de la madre, por eso le preguntaba entonces, el aporte que da la madre y el padre. Ese Jesús nunca podría ser el redentor de este mundo. Porque ¿Por qué? Bueno, porque tiene que venir de la tribu de Judá. Sí. Y él era judío, pero fue porque nació en un pueblo que en ese momento era provincia del reino de Roma y era la provincia de Judá. Sí, pero no era porque él era judío por genealogía. Porque si era hijo del Espíritu Santo, era divino. Correcto. Entonces, correcto. ¿cuántos seres humanos divinos han habido aquí en esta tierra? Que yo sepa.
Yo creo que no hay. Bueno, los primeros No que vinieron hay. aquí que eran divinos fueron los 200. Bueno, los vigilantes, los que vigilantes cuando se que habla vinieron ya, sí, ya en el el libro de Génesis, Enoch. sí, en Cuando vinieron, no, y está en la Biblia, dice que cuando Sí, los eso hijos está. de Dios vinieron y se emparejaron con las hijas de quién, de De los los hombres. hombres. De ahí nacieron quiénes, los gigantes, que Sí. fueron los primeros hombres de renombre. renombre, Y a esos hombres, gigante, y a esos alto. hombres que vinieron y tomaron cuerpo humano y vivieron con las mujeres humanas, ¿qué le hicieron en ese momento? Los condenaron, los sacaron y los condenaron. Sí, sí. Y dice que están encerrados, esperando ¿qué? Que le pasen La condena, sí, o sea, que le vengan a le pasar vengan de hacer un juicio. juicio, que le vengan a hacer Exactamente. juicio. Entonces, Sí. ¿el Espíritu Santo está en juicio entonces? ¿Y por qué? Bueno, porque pues, yo le dije a usted. Él no hizo lo mismo que hicieron Pero los espérese, gigantes. maestro, hay un versículo donde me habla la Biblia de que eso es lo único, no se permite hablar en contra del Espíritu Santo. Entonces, ahí usted me Yo está no, diciendo lo no, contrario. yo no estoy hablando del Espíritu Santo mal. Yo le estoy diciendo que según lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo está en juicio porque del cielo no puede bajar nadie a violar las leyes de Dios en este mundo. Bueno. Y si condenaron si condenaron a los a vigilantes. los vigilantes, tienen que correcto. condenar a cualquier otro que venga a este mundo a hacer Lo exactamente que pasa, mismo. maestro, es que el Espíritu Santo también es Dios. Gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? No me voy a meter a dar respuesta, pero no quiero calentar más. Ay, 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 ay. Esa cera, esa simiente que tenemos nosotros, ¿cómo podemos identificar? Imagino que haciéndole una prueba de ADN, sí, señor. por ejemplo, con los apellidos de nuestros padres, para saber como la descendencia de dónde viene todo ser humano a través de su descendencia, energía, pertenece directamente. Para nosotros saber de dónde venimos no se necesita hacernos prueba de ADN. No. No. ¿Cómo podemos nosotros Bueno, saber? dice la palabra de Dios, dice la palabra, que los judíos, cuando fueran dispersados por todas las naciones de la tierra, iban a ir dejando, ¿qué? Marcas. Sí. ¿Y cuáles fueron las marcas? Los nombres, Los apellidos. Los apellidos. ¿Quiénes crearon los apellidos en el mundo? Los judíos. ¿Para qué? Sí. Por ejemplo, todas las personas que son apellidos Núñez, ¿de dónde vienen? Vienen de la tribu de Nun. Ya. Sí, esos son de Judá porque Nun Ajá. viene siendo de la tribu de la tribu de Judá. Por ejemplo, nosotros, como el apellido de nosotros, que nosotros tenemos apellido Canela, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de la casa de David, porque éramos los que regábamos en la aromatización de la canela dentro de la casa de David. Venimos de una casta sacerdotal. Y así sucesivamente. Yo le puedo mencionar a usted cualquier apellido. Por ejemplo, todos los apellidos terminados en ES y EZ son judíos todos. ¿Por qué son judíos todos? Porque hablan de Erex, Israel. Y se le puso Israel. ese apellido ES o EZ al final para recordar la palabra Erex, que significa tierra. Si esa semilla o esa ser está en cada uno de esos nombres o de esos apellidos de ese ser humano, ¿tienen la oportunidad o no de volver, retornar? Sí. Le llega su momento, pero hay Sí. algunos de ellos que no van a retornar. Recuérdese lo que pasó en Egipto. De Egipto, ¿cuántos salieron? Aproximadamente 6 millones de personas. Hombres se contaron 600,000. Sí, ¿Verdad? correcto. Entonces, si salieron 6 millones de personas y dice la Torá que solamente salió el 10%, ¿qué cree usted que va a pasar en este tiempo? Porque hay personas que están en la comodidad de Egipto. Y todo aquel que esté en la comodidad de Egipto, que tiene su casa, buenos carros, mucho dinero, empresa, ¿qué usted cree? ¿Qué va a hacer para Israel? Egipto, entonces podemos identificarlo hoy como la materialidad. Es que eso, que es todo lo material, lo físico, claro. Lo que nos gusta. Pero es el el dinero, útero, pero es casa. el útero de Dios para insuflar a Israel dentro de este mundo. Por eso la No semilla. existe Israel sin Egipto, ni Egipto sin Israel. Israel entonces Israel es el germen, o sea, el germen de la semilla Sí. que nace en Egipto y se multiplica en Egipto y da fruto en Egipto. correcto. Necesita entonces esa semilla entrar en la tierra, Es obligatorio. Y la entrar en tie- oscuridad.
Es obligatorio. Porque la semilla tiene que estar obligatoriamente en oscuridad para poder entonces germinar. Exactamente, y poder Entonces, poder traer sí, luz a este mundo. luz, que Claro, puede recuerda, traer cuando un fruto. niño nace, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se le llama a ese acto? Sí. La mujer La mujer dio a luz. a luz. Sí. Trajo luz Trajo a luz. este mundo. Sí. Porque la semilla de Dios que nace, que puede nacer en cualquier parte del mundo, porque toda cera o toda semilla implantada en el hombre viene exactamente de Dios. Viene a este mundo es para generar vida cósmica desde este mundo. Generar vida cósmica. Desde esta tierra nosotros generamos vida y alma. Recuérdese que nosotros venimos a este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando morimos, salimos de este mundo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia los Shamaim. Hacia los cielos. Hacia los cielos. Sí, hacia la tierra prometida. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de los niveles más altos de conciencia y más elevados de conciencia que existen en este mundo y fuera de este mundo. ¿Cuántos cielos hay? Bueno, que nosotros sepamos, hay 7, pero son 12 en su totalidad, que tiene este universo. Y en la parte más alta es donde está exactamente el Padre. Ya. Maestro, esa semilla, como ese portador de linaje, ¿qué se obtiene a través de ese linaje que tenemos? Bueno, recuérdese que cuando Dios habla con Abraham, ¿qué fue lo que el Padre hizo? Le dio una promesa a Abraham. Haré de ti una gran nación. Una gran y en ti nación, serán sí. benditas todas las naciones. Entonces, el linaje de Abraham, que Dios le estaba dando, esa simiente a Abraham, le está dando una promesa que de la simiente de él, el mundo se iba a llenar de esa simiente. Y hoy día, la pregunta es, hoy día, ¿en qué parte del mundo no se está estudiando Torah? No, hoy en día se está estudiando Torah. En todas partes. En todas partes. Esa es la simiente y el linaje de Abraham. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí. En ti serán benditas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Abraham, ¿sí o no? Sí. El alma que es Yeshua, le dice a quién, al cuerpo, que son los fariseos, si hijos de Abraham fueran, la obra de Abraham hicieran. ¿Y cuál es la obra de Abraham? Esparcir la palabra o el fruto divino del Padre en todas las naciones de la tierra. Esparcir el fruto de Abraham en todas las naciones de la tierra. ¿Y el fruto de Abraham cuál es? Entonces, la promesa del linaje santo que se iba a establecer sobre todas las naciones de la tierra. A través de él iba a crear un pueblo inmenso. Pero no en un pueblo, no en una etnia, sino en todas las naciones de la tierra, a través de esa etnia. Bueno. Maestro, y ya para terminar, ¿cuál es su recomendación o cuál es que usted nos sugiere para nosotros poder encontrar o no encontrar, porque tenemos esa semilla en cada uno de nosotros, activar para poder volver o tener esa teshuvá o retornar hacia el origen? Es sencillo, ya nosotros somos grandes, estamos nacidos en esta tierra y nosotros no podemos volver al vientre de nuestra madre nuevamente para volver a nacer en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora? Aquí entra la palabra que le hace en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que hace Yeshua ¿cómo es que le llaman? Nicodemo. A Nicodemo. Nicodemo, sí. Le dice. Nicodemo le dice, ¿y puede el hombre volver al vientre de su madre? Sí. ¿Cuál es el vientre de la madre que puede volver? La Torah. La madre nuestra, para nosotros poder hacer nuestra teshuvá, o sea, nuestro tikkun, hacer nuestra corrección de manera correcta, para poder volver al seno del Padre. ¿Cuál es? La Torah. Entonces, la Torah, nosotros debemos utilizarla como la semilla divina que Dios puso aquí en este mundo para hacer nuestra corrección y para poder encontrar el camino de manera correcta. Que el Eterno lo guarde. Amén. Bueno, continúen, denle like, síganos en cada una de las redes, en Instagram, TikTok y en YouTube. Los Maestros Podcast.